Bueno, la semana pasada estuvimos hablando acerca del discipulado y cómo alcanzar la madurez espiritual, ¿verdad? Estuvimos hablando las características del discipulado y gracias a Dios porque su enseñanza ha sido notoria para cada uno de nosotros. Eh, los hermanos han estado pendientes de responder sus preguntas y han estado atentos porque su interés es crecer espiritualmente. El día de hoy comenzamos en esta clase con el discipulado es la única forma para alcanzar la madurez espiritual. Durante la clase pasada, cuando estuvimos hablando acerca del discipulado, habíamos dicho que el discipulado era el proceso de llegar a ser como Cristo en nuestra naturaleza, carácter, valores, propósitos, pensamientos, conocimiento, actitud y voluntad. En otras palabras, es el proceso de llegar a ser espiritualmente maduros. El día de hoy, continuando con estas clases, vamos a iniciar de esta forma. El discipulado va más allá de solo alcanzar al hombre. Es como Dios nos transforma y nos enseña a ser como Jesús. Pero si el creyente solamente se queda en el hecho de haber tenido un encuentro con Jesús y nunca toma el proceso del discipulado formal, entonces no podrá ser como Él. En la medida como estemos comprometidos con el discipulado, será el grado en que alcancemos la madurez espiritual. Eso es como introducción. Si nosotros no incurrimos en el proceso de un discipulado formal, entonces jamás podremos alcanzar, crecer, ni llegar a ser como el Señor Jesucristo, a la medida de Él. Nuestro compromiso es con el discipulado y es la única manera, como hemos venido hablando, que vamos a alcanzar una madurez espiritual. Entre los objetivos tenemos conocer que el propósito de Dios en la vida del creyente es ser transformado a la imagen de Cristo a través del discipulado. Ahora bien, en su actividad de la semana pasada le fue enviado este versículo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy todos los días con vosotros hasta el fin del mundo. El discipulado en el ministerio de Cristo. Se estima, hermanos, que más del 60% del ministerio del Señor Jesús y el tiempo que él pasó con sus discípulos y con la gente que le seguía, fue alrededor del mar de Galilea. Y específicamente se habla del monte Arbel. Una gran parte de ese ministerio terrenal del Señor Jesús implicaba ser discípulo y él invirtió ese tiempo en 12 hombres. Al terminar de discipularlo, él les dio un mandato. Le dijo ir por todo el mundo y hacer discípulos. Esta gran comisión que el Señor Jesucristo dio es la suma del propósito para los discípulos originalmente y para nosotros como creyentes de todos los tiempos de la historia. Entonces, tiene sentido, hermanos, que los principios esenciales para el discipulado deben ser obedecidos y deben ser completamente entendidos a través de este versículo bíblico. Ahora bien, el discipulado en el ministerio de los apóstoles, dice el apóstol Pablo, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría,
a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Además de la gran comisión de hacer discípulos que el Señor Jesucristo dio, el apóstol Pablo resume el trabajo de él y de los apóstoles en este versículo, en esto que él declaró. Este versículo es el propósito central de la obra de los apóstoles y la obra principal en presentar a cada persona espiritualmente madura en Cristo. Este pasaje termina diciendo acerca del compromiso, ¿verdad? De la salvación. No es algo fácil, pero es una constante lucha, es un constante trabajo para cumplir una meta, y esa meta es crecer. Ahora bien, ¿qué pasa con el discipulado de hoy en día? Al parecer, la gran comisión, hermanos, de hacer discípulos y el discipulado de los apóstoles como medios para presentar una persona espiritualmente madura en Cristo, y lo que el apóstol Pablo nos comparte en Colosenses 1, 28 al 29, carece de importancia para la iglesia de hoy en día. A menudo cambiamos el discipulado con aumentos de actividades que llenamos en nuestras iglesias, y parece que nos olvidamos de aquel mandato que Cristo nos hizo en cuanto al discipulado y lo que esto implica o el papel que desempeña en cada creyente. ¿Qué pasa con nuestras iglesias hoy en día? Que no estamos creciendo espiritualmente. Es preocupante, es extremadamente preocupante, porque el descuidar, el abandonar el plan intencional de hacer discípulos y de discipular está cayendo en crisis en nuestras iglesias hoy en día, y esto no es solamente en el lugar donde nosotros estamos, esto es a nivel mundial. La mayoría de las iglesias tiene un enfoque y diferente al que necesitamos, ¿verdad? Y no tienen estrategias claras que ayuden a desarrollar un discipulado genuino. Si nos detenemos a hacer preguntas, muchas veces le preguntamos a los cristianos, ¿qué es lo que debe implicar el proceso de discipulado? Yo quisiera preguntarles eso a ustedes en esta noche. ¿Qué es lo que implica el proceso de discipulado? Yo no sé si alguien quiere levantar su mano, si alguien quiere decirme qué es lo que implica el proceso de discipulado. Bueno, la hermana Iraida tiene su manito levantada, pero no sé si es que le quedó levantada. Bueno, cuando hacemos generalmente esa pregunta, ¿qué es lo que implica el proceso de discipulado? Casi nunca es respondida, o la persona para responder empieza a divagar en la mente qué es lo que voy a responder. En realidad, ¿qué es el proceso? Pero según las estadísticas que se han, de las cuales se han hecho unos estudios, ¿verdad? En promedio de la iglesia cristiana, nos demuestra en qué grado de madurez espiritual estamos con respecto al discipulado. Y eso, hermanos, trae consecuencias a nuestras vidas y a nuestras iglesias también. Tenga en cuenta estas estadísticas. Solo el 19% de los cristianos leen la Biblia diariamente o con regularidad. Es decir, que 81% no leen sus Biblias diariamente o con regularidad. 40% de los cristianos evangélicos rara vez o nunca leen sus Biblias.
De los que dicen ser cristianos, solo el 27% cree que Jesús pecó mientras que estuvo en la tierra. Solo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio de la Biblia o un pequeño grupo 2 veces al mes. El cristiano normal ora entre 1 o 7 minutos al día. El 20% de los cristianos dice que rara vez o nunca oran por el estado espiritual de los demás. El 42% de los cristianos dice que es difícil encontrar un tiempo para orar y leer la Biblia. El 61% de los cristianos no han compartido su fe en los últimos 6 meses. Solo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio de la Biblia o un pequeño grupo 2 veces al mes. Solo el 25% de los miembros de la iglesia asisten a un estudio de la Biblia o un pequeño grupo 2 veces al mes. El 48% de los cristianos nunca han invitado a la iglesia a un amigo. El cristiano normal ora entre 1 y 7 minutos al día, ¿verdad? El 20% de los cristianos dice que rara vez o nunca oran por el estado espiritual de los demás. El 42% de los cristianos dice que es difícil encontrar tiempo para orar y leer la Biblia. El 18% de los cristianos dicen que no tienen un horario fijo de oración, sino oran solo cuando surge la oportunidad o la necesidad. El 60% de los cristianos oran al andar hacia sus trabajos, etcétera, haciendo una actividad. Solo el 26% de los cristianos sienten que han sido equipados por su iglesia para compartir su fe con otros. Numerosos estudios demuestran que los autoidentificados cristianos están viviendo vidas indistinguibles a los no cristianos. Solo la mitad de los cristianos creen en la verdad moral absoluta. Y el 5% de los evangélicos protestantes viven con su pareja fuera del matrimonio. El 14% de los evangélicos protestantes son divorciados o separados. El 39% de los pastores protestantes creen que está bien obtener un divorcio si no existe amor mutuo en el matrimonio. Al considerar estas estadísticas, muchos creen que el discipulado es algo opcional o que solo se aplica a un grupo selecto de cristianos, pero no es así. Hemos visto el déficit que hay dentro de nuestras iglesias con respecto a la oración, con respecto a la palabra, con respecto al modo de vivir. Y esto es lo que podemos lograr hacer o marcar la diferencia con el discipulado. Muchas iglesias parecen que tienen la idea de que el discipulado no es algo importante y mantienen que la persona va a crecer espiritualmente mientras está en una actividad cada domingo, con una predicación, en un culto dominical. Pero en realidad la mayoría de nosotros como cristianos no estamos involucrados en las actividades y aunque fuera así, nuestras actividades no están enfocadas principalmente al discipulado. ¿Qué es lo que esto implica? ¿Cuál es la importancia en realidad de que el creyente, cuando ha sido llamado y se convierte en un discípulo de Cristo, tenga un discipulado? ¿Verdad que sí? ¿Cuál es la importancia? Es cumplir el mandamiento. Algunas cosas nosotros podemos descuidarlas y quizás no nos afecten espiritualmente, pero otras cosas sí son fundamentales, hermanos. Descuidar el discipulado comprende que estamos como rechazando o como no queriendo buscar de la presencia de Dios, de su naturaleza, de su esencia, de todo lo que implica. El Señor quiere transformarnos, el Señor quiere hacernos creyentes genuinos, el Señor quiere que nosotros
seamos buenos discípulos, pero que también aprendamos a discipular y que a través del discipulado podamos crecer espiritualmente. Al observar las estadísticas que mostramos anteriormente, nos damos cuenta que estamos cosechando consecuencias perjudiciales por descuidar el discipulado. Como resultado, muchos cristianos están siendo atrapados en su crecimiento en Cristo y no logran alcanzar la madurez espiritual. Y no solo estamos rechazando el gobierno y control de Dios sobre nuestras vidas, sino su imagen y su naturaleza. La prioridad en el ministerio de Cristo y en el ministerio de los apóstoles era ser discípulos. Entonces, ¿cuál será el ministerio como discípulos de Jesús? Que estamos ejerciendo el día de hoy. Nuestro compromiso al ser llamados por Jesús es alcanzar la madurez espiritual y crecer a la imagen de Cristo solo se logra a través del discipulado. Voy a abrir los micrófonos, hermanos, si alguien tiene una pregunta o una participación o quiere aportar alguna idea. Entonces les pido que levanten su manita. Hermano Brisel. Hermano Brisel. No, hermano, no se escucha, no sé qué pasa con su audio. ¿Qué piensan ustedes, hermanos, acerca de las estadísticas de las cuales acabo de comentarles, referente al déficit que hay en nuestras iglesias?